incursionamos en la relativa dimensión desconocida de esa energía inteligente. Energía que es fuente de vida individual y universal, cuya incidencia está siempre presente en el entorno humano. Una franja patrocinada por Cátedra Regional Guatemalteca, Conócete a ti mismo, de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, En la cual exponemos el concepto filosófico espiritista con el fin de promover su reflexión racional. Será un placer atender tus reportes o interrogantes. Comunícate con nosotros al teléfono 2254-2438. Bienvenido. Muy buenos días. Desde Guatemala, Centroamérica y a través de la potente radio Progreso, nos encontramos en el aire con su programa Conócete a ti mismo. Qué hermoso mencionar esa frase, conócete a ti mismo, pues con ello le estamos abriendo una ventana al mundo, le estamos abriendo las puertas de la sabiduría. Qué bueno sería que todos nos regalásemos un poco de tiempo material para poder meditar, pensar, analizar, para poder viajar por los confines del universo y regresar relajados, cargados de energía, prestos para continuar con nuestro trabajo cotidiano. Y en ese viaje algo podemos aprender, algo podemos captar. Nuestro saludo, como siempre, es para todos quienes nos escuchan y nos ven, tanto a nivel Guatemala como internacionalmente. Ya nos encontramos en los albores del 103 aniversario de la fundación de nuestra amada Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, y viene a mí el recuerdo que hace exactamente un año estuve en San Francisco, California, acompañada de los hermanos que conforman la cátedra Primer Rayo de Luz, hermanos muy estudiosos, hermanos muy fraternales y de quienes guardo un hermoso recuerdo. Envío para ellos en este momento todo mi cariño, todo mi amor fraternal, y sigan adelante. Y aprovecho también esta oportunidad para invitar a todos acá en Guatemala para que asistan a las aulas de estudio de la Cátedra Regional Guatemalteca Conócete a ti mismo el día domingo del presente mes de septiembre, ya que celebraremos en grande esa magna fecha. Después de los actos protocolarios tendremos música bailable para recordar nuestros viejos tiempos cuando se celebraba con mucha alegría. Y para quienes no conocen, la dirección es la siguiente: Segunda calle 14-90, zona 3 de Misco, Colonia Nueva Montserrat. Para mejor orientación, es una cuadra antes de llegar al Centro Comercial Montserrat, por la calzada San Juan, frente a un tecolote grande. Allí está la entrada en una garita de seguridad. Muy bien. Nos encontramos en cabina. Un servidor de ustedes, Luis Sacajabón. Y quien les habla, Diony Rivera. La ley de mediunidades en general. Al hablar de mediunidades tenemos que aclarar que la mediunidad es una y la facultad para ejercerla es otra. Luis, ¿puedes tú? Gracias, Diony. Bueno, también me uno a los saludos que en esta hermosa mañana, pues, Diony da hacia todas y a todos nuestros hermanos
Un especial abrazo definitivamente por estar casi que arribando a un nuevo aniversario más de nuestra institución, Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal. Y como bien lo indica Diony, pues el día de hoy tenemos el tema a tratar sobre lo que es ley de mediunidades. Empezaremos diciendo de que realmente dentro del ámbito común y corriente es muy desconocido precisamente este tema, dado que nosotros como seres humanos generalmente tendemos a hacer las cosas sin reglas, sin leyes, sin nada que nos rija, porque hacemos casi que las cosas como se nos antoje. De ahí es que viene precisamente la hecatombe de las cosas. Es decir, que cuando nosotros nos sujetamos a una ley, a una regla o a una norma, que es precisamente lo que es una ley, y que enfáticamente dentro de una ley dirigida hacia determinado tema, estas leyes pues son establecidas definitivamente por un ente o por una autoridad superior. Y en este caso nosotros tenemos la ley de mediunidades, que está establecida dentro de nuestra escuela. Esta ley de mediunidades es la que precisamente dentro de un enunciado de artículos regulan el manejo preciso y el manejo formal de las mediunidades del ser humano. De esta forma es que nosotros poco a poco, dentro de un desarrollo de las mediunidades, vamos nosotros adquiriendo esa fuerza, ¿verdad?, que está inmersa en nosotros, pero que se va desarrollando cada vez más de acuerdo a un proceso determinado y por supuesto a la observación latente de un enumerado de renglones o de leyes o de artículos, como ustedes se quieran llamar, que hacen y que nos conducen hacia un buen término de un desarrollo de nuestras mediunidades. Tenemos nosotros también que dentro de las mediunidades se menciona el hecho de facultad o facultades mediunímicas. Acá tenemos dentro de lo que es el diccionario que el nombre de facultad proviene de un femenino, y que es la capacidad o aptitud natural, física o moral que tienen las personas para realizar una cosa. También la capacidad física natural de algunos animales para hacer algo. El hombre tiene la facultad, por ejemplo, de hablar, tiene las facultades mentales, en este caso de poder discernir, ya sea para bien o para mal. Entonces, dentro de este enunciado nosotros podemos notar de que muchas veces realmente no tenemos, en algunos casos no se tiene realmente la capacidad del ejercicio de determinadas facultades. ¿Por qué? Porque puede haber un grado de perturbación por X o Y motivo de esa misma facultad. Pero también viene lo contrario hacia estas facultades, que por el mismo no desarrollo de una facultad puede suceder en que el ser humano, ¿verdad?, teniendo en ley, aquí es donde entra una ley establecida, el deber de desarrollar es precisamente estas facultades. Entonces, con este introito que nosotros hacemos en este momento, vamos a ir abordando el tema de la ley de mediunidades, que es una ley que está establecida para realmente observarla y practicarla dentro de nuestro régimen que actualmente vivimos.
Gracias, Dios. Muy bien. Definitivamente, la ley de mediunidades en general. Al hablar de mediunidades, como dije hace un momento, tenemos que aclarar que la mediunidad es una y la facultad para ejercerla es otra. Es decir, la mediunidad está en el alma. La mediunidad es sensibilidad. La mediunidad la tienen todos los seres humanos y los tres reinos de la naturaleza en diferente grado, pues todo tiene sensibilidad. La mediunidad en los animales naturales, vegetales, minerales, está en el alma universal, y la mediunidad en los seres humanos está en su alma, que es individual, y cada alma individual tiene un grado de depuración o de progreso espiritual diferente, según la capacidad de cada espíritu de poder dominarla, pues la psiquis es propiedad exclusiva del alma, cuando el espíritu la ha dominado y le puede comunicar sus facultades y potencia, por lo que toda mediunidad indica progreso del espíritu, o sea, que la psiquis es de la sabiduría del espíritu, que como ya dije, que cuando el espíritu ya ha dominado a su alma, le puede comunicar sus facultades y potencia, pues ya la convirtió en un grado de sensibilidad muy grande. Luego hablaremos sobre la facultad del espíritu para ejercer la mediunidad. Facultad para ejercer la mediunidad. El espíritu recibe en la cosmogonía de espíritus maestros la facultad para ejercer la mediunidad según su grado de progreso, según su grado de estudio, de aprendizaje, según su grado de amor alcanzado. Así es graduado con el título o facultad para ejercer la mediunidad. Y cuando ya obtiene esa facultad, puede servir o prestar su cuerpo como instrumento para que pueda ser ocupado por otro espíritu que esté desencarnado o en desdoblamiento, para que éste se comunique con el plano material, aclarando para quienes nos escuchan por primera vez, que cuando un espíritu humano, un hombre o una mujer que tiene la facultad de ejercer la mediunidad, puede prestar su cuerpo a un espíritu que ya se fue de este mundo material, pero esas comunicaciones medianímicas no deben realizarse en cualquier lugar, ni a cualquier hora. Hay un reglamento que estipula qué días, qué hora y en qué lugar pueden y deben realizarse esas comunicaciones, las cuales deben ser por necesidad y no por curiosidad, pues los espíritus sin cuerpo, desencarnados o en desdoblamiento, tienen mucho trabajo que realizar en el espacio, y los únicos que andan deambulando de un lado a otro son los detractores, que no quieren acatar la ley de amor y que con facilidad se prestan para suplantar a otros y engañar a quienes los están escuchando, y en los lugares menos indicados donde pueda hablar y donde pueda haber una comunicación medianímica. En esos centros donde lo que practican es el espiritualismo,
El espiritualismo es una mezcla de espiritismo con religión. En esos lugares generalmente se observan ídolos o llamados imágenes, juegos de cartas, bolas de cristal y otros objetos. Y la finalidad de quienes manejan esos lugares es el lucro, el engaño, la mentira. Y lo peor de todo es que dicen que el comunicante es Jesús de Nazaret u otro maestro similar. Pero están totalmente equivocados. Estos grandes espíritus de luz serían incapaces de acercarse a esos lugares, pues si lo hicieran, sentirían repugnancia al ver tanta mentira, tanta oscuridad, tanta suciedad, tanto aprovechamiento para mantener en la ignorancia a las personas que llegan a buscar a estos pobres, que realmente son pobres de espíritu, porque solamente alguien así es quien realiza ese tipo de situaciones, ya que los espíritus no se prestan a que en su nombre pidan dinero. Y además, donde se realiza una comunicación medianímica, es decir, en un lugar, hora y día adecuados, porque de que existen las comunicaciones medianímicas, existen y es algo muy sublime, pero dentro de las reglas, dentro de la ley. Cuando es así, el director de esa aula de estudios debe interrogar al comunicante para saber si es quien dice ser, para evitar ser burlados. Y cuando se les detecta que están mintiendo, de inmediato se les llama la atención. Continuaré, Luis. Sí, Diony, gracias. Muy interesante realmente, amigos que nos escuchan en esta mañana, el hablar de una ley de mediunidad. Obviamente, antes de ingresar a lo que establece el Código de Amor Universal, y donde nos muestra precisamente este libro, ya que es un compendio de leyes, lo que es la ley de mediunidades, es importante saber nosotros que dentro de estas leyes, qué es lo que se regula, por qué se regula y hasta dónde está establecida esta regulación precisa de lo que son las mediunidades en cada ser humano. Es de notar también de que en la época en que vivimos, como Diony lo acaba de indicar, pues existe mucho también la mentira, la falsedad, el engaño, el fraude, etcétera, y por eso es de que se hizo necesario establecer una ley para el ejercicio de las mediunidades o las facultades en general. Entonces, lo que decía en su inicio, hemos estado acostumbrados por siglos atrás de venir y querer hacer lo que a nosotros se nos plazca, haciendo un poco de remembranza en la época antigua. Recuerden ustedes a las grandes pitonisas, los grandes oráculos que existían en su época. No me dejarán ustedes mentir de que ellos ejercían precisamente ese poder que cada ser humano mostramos en determinado momento, más allá de nuestra fuerza o de nuestra energía normal y natural, como lo solemos hacer. Entonces, de esta manera ellos tenían una comunicación, y nos podemos ir un poquito más atrás, definitivamente. Por ejemplo, en las grandes culturas de los mayas, que es de nuestra América, también ellos, dentro de sus cultos de adoración que sostenían, en alguna medida ellos estaban poniendo en práctica esa fuerza o ese poder psíquico que es inherente a cada ser humano, como ya lo hemos mencionado,
y se iniciaba ese proceso del ser humano al despliegue o al desarrollo de sus facultades medionímicas, y de esta forma, dentro de su grado que ellos poseían, les llegaba o obtenían la información necesaria para poder establecer, por ejemplo, sus ciudades, para poder establecer tantas cosas dentro de, por ejemplo, recuerden ustedes de que los mayas tenían, eran un potencial dentro de la ciencia astronómica, y como muy bien se indica dentro de los estudios de la escuela, que todo aquel que estudia astronomía, realmente lo que hace su espíritu es desdoblarse, ¿verdad?, en una forma consciente para adquirir mayor conocimiento dentro del cosmos que se muestra. Por ello es de que, por ejemplo, hoy en día se menciona mucho, aunque en cierta forma tergiversada, dentro de las culturas mayas que aún existen, se menciona mucho de la cosmovisión maya. Esa cosmovisión maya no es más que de lo que ellos pretenden hacer ver o hacer valer de su grado de espiritualidad que ellos han venido manteniendo o han venido sosteniendo por siglos. Sin embargo, aquí podemos notar nosotros de que dentro de esta práctica ya hay una mezcolancia, ya hay una mezcla de religión, por ejemplo del cristianismo, con las costumbres o las formas de adoración ancestrales. Obviamente esto ellos no lo contemplan dentro de sus prácticas que ellos tienen para hacer sus ejercicios o muestras de adoración a un creador o a un, por ejemplo, a alguien que ya ha partido, que vulgarmente se conoce como la muerte. Sin embargo, dentro del ejercicio, como decía, que estas culturas han mantenido y han sostenido, en algún momento o de alguna manera, en algún grado de su progreso, han hecho práctica de sus facultades medianímicas. Primitivamente, si ustedes lo quieren ver así, pero lo han hecho, se ha hecho. Pero luego, pues, por supuesto, ya han pasado más de 500 años de que todo esto se sucedía dentro de su primitivez, y aún pues se pretende seguir manteniendo dentro de los que se denominan realmente descendientes de los mayas, aunque ya como cultura, considero yo, esto es un paréntesis, prácticamente ha desaparecido, ¿verdad? Todo lo que hoy hay, todo lo que hoy existe dentro de esta cultura, ya está, ya hay una mezcla, ¿verdad?, de cristianismo, más aún dentro de su práctica, como dije, religiosa. Bien, entonces nos ubicamos nuevamente dentro del desarrollo que el ser humano, que como humanos hemos venido realizando, y que esto nos sirve, pues esta antesala nos sirve a nosotros para hacer notar y hacer recordar cómo es que en cada existencia, porque en algún momento de nuestras vidas hemos estado dentro de diferentes culturas, la griega, la maya que mencionaba, ¿verdad?, todas las culturas que nosotros hoy conocemos y que hoy tenemos, y que, dicho sea de paso, han creado y hacen el enriquecimiento del conocimiento de nosotros como seres humanos. Y más aún, dentro de ese conocimiento es que nosotros logramos hacer que nuestro espíritu, dentro de un cúmulo de esfuerzo, de trabajo, de lucha por el bienestar de nosotros a nivel personal, si lo queremos ver así, pero aún más allá, dentro de las comunidades, es que nosotros logramos afianzar más ese poder psíquico, que muy bien lo indicaba Diony, que no es más que la capacidad que nosotros tenemos de ver un poco más allá de lo que nuestros ojos materiales, ¿verdad?, que nuestros ojos físicos logran ver. Entonces ya nosotros decimos, bueno, ya no veo con los ojos físicos, sino que esta es una forma de decirlo, con los ojos del espíritu. ¿Por qué de esta forma? Porque se clarifica más aún más, nuestra visión, nuestra forma de ver es más limpia, es más diáfana, porque
todo lo material que hace que nosotros veamos el defecto en la cosa va a desaparecer de cierta forma. Siempre va a haber cierta influencia material, porque no vamos a escapar, toda vez que estemos encarnados, no vamos a escapar definitivamente al conjunto de la materia que nos absorbe. Sin embargo, pues, sí es bien importante que nosotros reconozcamos de que es algo más profundo, es algo más limpio, es algo, como decía, que va mucho más allá de lo que podemos ver, tocar, oír, escuchar dentro del común y corriente de la vida que nos presentamos. Entonces, para que nosotros logremos, podamos, y por supuesto si queremos ejercer el costo de lo que significa una mediunidad, debemos de estar dentro de una ley que se denomina ley de mediunidad. Dentro de esta ley de mediunidades es la que nosotros, si nosotros estamos dentro de esta ley de mediunidades, entonces nuestras facultades van a ser mucho mejor desarrolladas, mucho mejor mostradas, y van a tener una mayor certeza de lo que va a estar ocurriendo a nivel psíquico o a nivel espiritual en nuestras vidas, en nuestras existencias. Fuera de esas leyes, y no es porque nosotros de alguna manera querramos o creamos tener un sometimiento al ser humano, sino que así como hacemos observancia, así como hacemos práctica de una ley orgánica, por ejemplo, que nos representa dentro de nuestra vida común y corriente, como lo es o como lo son nuestros reglamentos ordinarios, nuestros códigos, y más aún nuestra carta magna en cada país. Si nosotros estamos y nos ubicamos dentro del ejercicio de esos enunciados de leyes, obviamente nuestra vida va a ser normal, no vamos a tener ningún problema, no vamos a ser sometidos a la ley, sino que vamos a ser observantes de la ley, y por eso se hace preciso que a nivel espiritual nosotros tengamos precisamente unas reglas a seguir, enunciados a seguir, en el que se nos indica cómo, cuándo, dónde, en qué momentos nuestras mediunidades deben y tienen que ser desarrolladas. Digo, deben y tienen porque dentro de uno de los deberes que nosotros como seres humanos tenemos es precisamente, si venimos con esa facultad y venimos y la desarrollamos, es para ser cooperantes dentro de un medio material y un medio espiritual. Entonces, básicamente podríamos decir nosotros que casi que es una obligación la que nosotros tenemos en una colaboración conjunta que debemos de realizar los seres humanos. ¿Verdad, bien? Sí, definitivamente lo que tú dices tiene mucho sentido, es muy verídico, es muy real. En todos los tiempos han existido los mediums o las facultades medianímicas. Tú ya lo indicaste, en tiempo de Sócrates también estaban las pitonisas, y las tenían para preguntar, para averiguar algo sobre el espacio, sobre lo que las comunicaciones, mejor dicho, de los espíritus sin cuerpo, que son muy importantes, porque el espíritu sin cuerpo tiene la capacidad de ver y oír con tal claridad que jamás nosotros nos pudiéramos imaginar. Con nuestros ojos físicos apenas si alcanzamos a ver nuestro alrededor, y eso si es que esos ojos aún no se han deteriorado y que necesiten usar anteojos,
pero el espíritu no necesita de eso. Al espíritu no se le dañan ojos porque no los tiene. El espíritu ve sin necesidad de ojos y escucha sin necesidad de oídos, porque realmente el espíritu está viviendo su verdadera vida, en su verdadera patria, de donde se puede desenvolver con todas las de ley, como decimos comúnmente. Solo voy a continuar algo sobre lo que estaba indicando hace un momento, sobre qué hacer y cómo hacer, digamos, cuando se realiza una comunicación medianímica en un lugar adecuado. El director de esa aula de estudios debe interrogar al comunicante para saber si es quien dice ser, para evitar ser burlados. Y cuando les detecta que están mintiendo, de inmediato se les llama la atención, pidiendo a la justicia divina su intervención para que reciban la corrección correspondiente. Además, que se le pide que desaloje el recinto. Ya pueden imaginarse que una comunicación medianímica no es un juego, tiene sus reglas, y es por ello que no es aconsejable buscar esos centros donde no estudian, sino practican, y practican el espiritualismo, que como ya dije hace un momento, el espiritualismo es una amalgama, una mezcla de espiritismo con todas las religiones. Ellos son enemigos de la verdad, ellos engañan, ellos juegan con el espíritu, pues al espíritu lo hacen ver como un ente raro, lo utilizan para su lucro. Tenemos que ser claros en decir que ningún espíritu con cierto grado de progreso en adelante se presta para esos absurdos. A ningún espíritu le interesa el dinero, porque no lo necesitan. Los únicos que pueden llegar a esos centros y como dije ya, los detractores, o también aquellos ebrios que se quedan tirados en la calle. Ellos sí pueden llegar a esos lugares, pero solo a burlarse de todos los asistentes. Y repito que los espíritus, después de haber salido de su letargo natural, en el espacio se unen por grupos y guiados por espíritus maestros realizan trabajos que los humanos no podemos hacer. Por tanto, ellos no están perdiendo el tiempo como para llegar a lugares no productivos. Tenemos una pausa y luego continuamos. Mujer, rompe con los prejuicios que te discriminan y conócete a ti misma. Hombre, rompe las cadenas de la ignorancia y conócete a ti mismo. Sigan con nosotros. Bien, seguimos con la programación de Radio Progreso en el 580 amplitud modulada. Estamos en su programa Conócete a ti mismo. Queremos enviar el saludo cordial a las personas conectadas en la página www.radioprogresoguatemala.com. Ellos están desde el inicio, a las 8 de la mañana en punto. Empezaron a enviar sus mensajes. Franklin Rojas de Venezuela, Flora López desde Houston, Texas, también Frida Ceja desde San Antonio, Texas, las personas en Malozano, Asdrúbal Linares, también está el director don Hugo Neftalí Álvarez, que como siempre conectado con nosotros a través del www.radioprogresoguatemala.com. Seguimos con la programación de Conócete a ti mismo. Agradecemos de todo corazón y con todo el cariño que nos caracteriza a todos los hermanos que nos están enviando su saludo. Un abrazo fraternal y muy sincero para todos. Luis, ¿puedes continuar? Gracias, Diony. Y dentro de esta pausa estaba
tratando de analizar precisamente la importancia que tiene y que debe de tener realmente las aulas de estudio de la N de la Q. Es importante guardar la pureza de las mismas en el ejercicio pleno de las facultades medianímicas o desarrollo de medios, ya que este ha sido uno de los asuntos, dijéramos nosotros, más complicados dentro del ejercicio, ya que en principio pues existen a veces los polos opuestos, ¿verdad? Tanto de credulidad, ¿verdad?, como totalmente lo contrario, en que se entra a la no credulidad o a la no creencia. Ok, pareciera esto un juego de palabras, sin embargo yo creo de que nosotros, dentro de un buen ejercicio de desarrollo de medios, debemos de estar dentro de un equilibrio, ¿verdad? En principio, equilibrio normal, convencidos precisamente como uno de los grandes principios de que la vida es eterna y continuada, y que dentro de esa eternidad y de esa continuidad de existencias que es comprobatoria, porque realmente esto es, si hasta desde el punto de vista científico es y ha sido comprobado. Ustedes recuerdan algunos escritores, ¿verdad? No es por publicidad, por ejemplo, el doctor Brian Weiss, uno de los grandes famosos en la actualidad, que puso al desnudo a la psiquiatría, a la medicina, a la psicología. Luego le siguieron otros más psicólogos también, ¿verdad? No solo mostrando, no solo argumentando dentro de fases reales, dentro de prácticas científicas verdaderas de hipnosis, la existencia, ¿verdad?, del espíritu en múltiples momentos de la vida. Esto con datos históricos, con fechas plenamente comprobadas y comprobables. Una de las grandes salta a mi mente en este momento, que alguno de los oyentes puede preguntar, pero ¿para qué ustedes quieren comunicarse, como dicen, con otros espíritus? Y no es que se quiera, ¿verdad? Porque no es algo que yo quiero como un deseo, como un simple deseo, sino que es un deber. Por ejemplo, el sostener y mantener la comunicación de los planos material y del plano espiritual. Aunque nosotros dentro de nuestra escuela conocemos y reconocemos que la vida es una sola, es necesario aún que nosotros, para lograr comprendernos, hagamos esa diferencia, ¿verdad?, dentro de lo material y dentro de lo espiritual, porque al espíritu realmente únicamente lo que lo distingue dentro de un mundo es su cuerpo. De ahí en adelante todo en lo absoluto es lo mismo, porque la manifestación, sus aptitudes, sus actitudes, todo aquello que ha sido establecido dentro de existencias y que es con lo que se muestra por su forma de ser, por su forma de actuar, lo sigue mostrando dentro de la vida misma espiritual. Es decir, sus tendencias, ¿verdad?, si hacia lo que le gusta, hacia lo que le fascina, el espíritu grupalmente se va a reunir con aquellos. Por ejemplo, si le gusta el fútbol, va dentro de sus grados de afinidad. Recuerden ustedes también de que existen leyes inmutables para poder hacernos reunión, por decirlo así, dentro de lo que a nosotros nos agrada, y es lo que nos va a llevar, es lo que nos va a absorber a determinados estadios dentro de la vida. Pero decía, dentro de la aplicación también y la educación en las aulas de estudio, ¿verdad?, y la pureza de las mismas en las que se debe ejercer es simple y sencillamente, en principio, desterrar el miedo, desterrar el temor. ¿Y cómo vamos a obtener nosotros precisamente eso? Pues simple y sencillo, estudiando.
aquella que no estudia no va a obtener nada bueno. ¿Por qué? Porque no está preparado, porque no tiene inmerso ese conocimiento del ejercicio pleno de una mediunidad, aunque así tenga ese poder adquirido, es decir, aunque de esa forma, aunque así traiga la facultad, pero debe de rememorarlo, debe de hacerlo conciencia, porque no es solo decir yo tengo, yo estoy, yo quiero, a mí me gusta, porque no es por un gusto, al contrario, el ejercicio de una mediunidad, del desarrollo de una mediunidad requiere de mucho dentro de los aspectos físicos, intelectuales, morales, dentro del ejercicio propio de la vida de uno, por ejemplo, en los cuidados de la alimentación, ¿verdad? Y todo lo que nos rodea, en los ambientes, por ejemplo, donde nosotros nos desarrollemos, debemos de estar muy avisados, muy prestos a que no vayamos a entrar a ambientes negativos en los cuales nosotros nos vamos a ser absorbidos, porque recordemos de que la influencia, ¿verdad?, dentro del más domina al menos, obviamente en determinado momento va a llegar, y como somos, ¿verdad?, me refiero a nivel general, somos atrayentes de factores energéticos, tanto negativos y tanto positivos, pero esto va a obedecer, ¿verdad?, a lo que yo capte, a lo que logre, por ejemplo, imantar en mi ser, en cuánta positividad dentro de la vida esté o ande yo, ¿verdad? Si yo me manejo dentro de ambientes que me van a distorsionar mi camino, hacia esos ambientes se va a dirigir mi espíritu y por ende sus actuaciones, ¿verdad? Y si llego a una aula de estudios con estas cosas, definitivamente voy a dar no un mal ejemplo, sino que un producto malo, un producto erróneo, un producto de mala calidad. Entonces es importante estar dentro de los cánones de la madurez como seres humanos para el buen ejercicio, ¿verdad?, cuando estemos, y aún dentro de la vida natural y ordinaria, porque a todos nos conviene estar lo más equilibrado posible. Yo recuerdo que en una ocasión, cuando vino el director general actual de nuestra amada escuela, enfatizó en que no estábamos realmente en un momento propicio para el desarrollo y el ejercicio de mediunidades, básicamente la parlante. ¿Por qué? Porque el ambiente realmente a nivel mundial es muy, pero muy atroz, y ciertamente el ambiente es verdaderamente castigante, porque si nos vamos a los ámbitos gubernativos donde se desplazan las políticas de Estado para una sociedad, hay mucha falsedad, hay mucha mentira, hay mucho engaño, hay mucho fraude. Entonces, si nosotros partimos de ahí hacia nuestras sociedades, significa que estamos viviendo dentro de la mentira. Entonces, ¿cómo y de qué manera nosotros vamos a lograr, o podríamos nosotros ser aislantes dentro de estas vidas políticas? Porque la política no es mala, sino la politiquería es lo malo, ¿verdad? Donde se nos hace ver, por ejemplo, determinados programas que van dirigidos a sociedades en ayuda al común y el bienestar de los mismos, cuando esto es totalmente diferente. Cuando lo que pretenden muchas veces ciertos programas sociales es el enriquecimiento a niveles personales gubernativos. Entonces, pongo este ejemplo, ¿por qué? Porque es lo que nosotros vivimos, apreciables radioescuchas. Ese es el ambiente, y es un ambiente donde nosotros no nos podemos escapar, porque somos parte de esta sociedad, y como parte de esta sociedad nos absorbe. He ahí entonces el gran compromiso, la gran lucha, el gran trabajo que hacen y realizan los medios,
los mediums, ¿verdad?, para poder ser aislantes de esos ambientes tan negativos. Y por supuesto, caigo a lo que decía otra vez el hermano Lorenzo Juridici Casagrande, director actual, en que los ambientes son verdaderamente perniciosos. ¿En qué área, por ejemplo, del planeta nos ubicamos en América, vamos a encontrar directrices realmente ciertas, directrices verdaderas de un gobierno? Entonces, como decía, estamos inmersos dentro de estos sistemas y resulta complicado. Más no quiere decir, no significa de que nosotros no hayamos venido a este mundo a librar batalla. Como bien lo dijera el gran filósofo, a dura batalla me mandó el Señor. Así es de que no significa que vamos a bajar los brazos y a decir, como esto está así, mejor no, al contrario, tenemos que redoblar fuerzas, redoblar energías para poder salir de este sistema anacrónico que nos absorbe. Sí, excelente tu participación. Es muy importante, quiero leer un trozo del libro Espiritismo Estudiado por el fundador de esta escuela magnético-espiritual de la Comuna Universal, que nos dice en este pequeño párrafo. Dice: el espiritismo no es religión, y el espiritualismo es todas las religiones amalgadas y unidas para desnaturalizar el espiritismo y retardar todo lo más posible la caída de las religiones. El espiritismo es Jesús, el espiritualismo es Jesucristo. He ahí la mejor figura que se puede hacer, pero como Jesús no es Cristo, y como Jesús es persona real como hombre y como espíritu, y el Cristo, sobre ser una piedra, es figura de peligro y baldón. He aquí que la religión infamó y vilipendió a Jesús, agregándole el Cristo, y los malos espiritistas han vilipendiado al espiritismo, creando el espiritualismo. ¿A qué obedece este embrollo? A lo mismo que obedeció Manuel I, Papa, para hacer el Jesucristo, a oscurecer la verdad. Pero ahora los tiempos van más rápido, pasan con la celeridad de la luz, y como en la lucha los espíritus se han conquistado la libertad y las facultades medianímicas con las que todo lo pueden saber, viéndolo todo en su realidad en la tierra, dentro de la tierra y fuera de ella, muy lejos hasta donde su fuerza y su progreso pueda llegar. Resulta que ya nada hay oculto, y hasta hemos copiado o leído algún documento importante dentro de una caja de hierro en Europa, desde aquí de América. Como no hemos de ver los pensamientos que corren por las ondas etéreas de la atmósfera en todas direcciones. Pues bien, la causa de haber tan malos mediums es porque los centros donde se educan son dogmáticos, hijos predilectos de la religión, y cuyos maestros son obispos disfrazados, y en todo caso están prejuiciados y han tenido miedo de descubrir los reptiles que llevan encerrados en sus pechos, que dominan
a su espíritu, no a su alma, porque el espíritu aún no se ha descubierto en ellos, porque lo envuelven de la mentira, la farsa, la conveniencia y la cobardía. Son en general fenomenistas, que es lo mismo que decir comediantes, saltimbanquis, y el fenómeno no se provoca, el fenómeno se estudia cuando se presenta y se analiza, pero en amor al progreso y no por la curiosidad, que es lo que se ha hecho, con lo que han ridiculizado al espiritismo, que es lo que se propuso la serpiente religión, y de ellos son culpables los fenomenistas, con los centros de cobardes, y no tanto los adeptos, sino los directores de ese juego de iniquidad y profanación. Al ver tanta ignorancia, tan poco respeto y admitir el espiritualismo, retrato fiel y compendio de todos los errores religiosos y hasta políticos, se ha mercantilizado y profanado el nombre santo del espiritismo, tan santo como Elohim, porque es como él, eterno, porque es él mismo. Lo mismo han hecho las religiones con sus dioses, pero estas no fueron tan descaradas como los espiritualistas, porque aquellos fraguaron nombres que para el vulgo ignorante de su grey era Dios, pero para los sacerdotes no lo es, causa por la que el espiritualismo y los espiritualistas fueron juzgados con más severidad, aún que las mismas religiones. Al escuchar esto, nos damos cuenta de cómo y qué diferencia hay entre el espiritismo y el espiritualismo. El espiritismo es luz, el espiritualismo es sombra. El espiritismo es la vida. Decimos siempre que la palabra espiritismo es el plural de espíritu. ¿Y quién no menciona esa palabra espíritu? La mencionan las religiones, la mencionan los políticos y la menciona todo mundo. Lo único es que no profundizan en ello. Y el espiritualismo, como dije, es una sombra, es la oscuridad. Ahí son fenomenistas, y los fenomenistas, como dice nuestro maestro, que realmente son personas detractoras, porque el espiritismo no es solo fenómeno. Si bien es cierto, los fenómenos medianímicos existen, pero de una manera clara, limpia, para bienestar, no por curiosidad, porque quienes son fenomenistas creen que todo es un juego, creen solamente en absurdos. No, el espiritismo está en todo, por todo y con todo. El espiritismo lo estudia todo. El espiritismo estudia todas las ciencias existentes: filosofía, astronomía, geología, biología, psicología y todas las ciencias, porque todas las ciencias son ramas del espiritismo. Entonces, eso es el espiritismo. Esa es la gran diferencia, que estamos indicando que el espiritismo lo es realmente todo. En el párrafo leído, donde dice que hasta hemos copiado
y leído algún documento importante dentro de una caja de hierro en Europa desde aquí de América. Esto es muy importante, Luis, que le pongamos un poquito de atención. Repito, dice en la lectura: hasta hemos copiado y leído algún documento importante dentro de una caja de hierro en Europa desde aquí de América. ¿Y cómo no hemos de ver los pensamientos que corren por las ondas etéreas de la atmósfera en todas direcciones y nada hay oculto? Realmente, para poder operar esto que nos está indicando la lectura, de poder llegar hasta a leer un documento dentro de una caja de hierro en un lugar muy lejano, para esto se necesita tener un grado de progreso espiritual muy elevado, y no solo puede realizarlo un sonámbulo lúcido o verbal. Nos dice el maestro Trincado que este grado es el desideratum de todos los magnetizadores y se requiere un buen desarrollo con buena dirección, a la par que una buena educación de justicia. Lo esencial es que se ilumine y se le ordene ir a tal o cual parte y que explique lo que ahí hay, se hace o se piensa. Si esto se consigue, hay que tomar esta nota para comprobar lo que dijera el sonámbulo, y si se puede comprobar, entonces es la hora de un buen beneficio. Y si se logra comprobar el hecho, vale por todo el sacrificio que se hace, pero esto no puede realizarse sin el desdoblamiento del espíritu, hasta donde su alma pueda estirarse y todo hasta donde su progreso alcanza. Definitivamente, como dije hace un momento, en el espiritismo estudiamos todo por todo y con todo, y acá entra ese grado muy elevado como lo es el desdoblamiento, unido a los mediums, también a los mediums que son videntes, y especialmente a los sonámbulos. O sea, el sonámbulo tiene una serie de aptitudes, de virtudes, de progreso espiritual alcanzado, y solamente alguien así puede realizar un trabajo de tal naturaleza que no es fácil, pero tampoco es imposible, y podemos observar todos los beneficios que se pueden conseguir. Por supuesto que es para ello el maestro también tiene que ser maestro, un maestro con una moral muy elevada, una educación muy grande, una ética, porque esto tiene que realizarse para el bien común, no solamente para el bien personal, porque eso es lo que persigue la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, que todos nos eduquemos, que todos nos perfeccionemos espiritualmente hablando, que todos lleguemos a tener una educación pristina, que todos lleguemos a sentir amor fraternal hacia toda la humanidad, porque somos de la misma esencia, de la misma sustancia, y por lo tanto nuestro deber es amarnos unos a otros, como lo dijera ese gran maestro de amor, Jesús de Nazaret. ¿Qué nos dices al respecto, Luis? Por supuesto, Diony, y a apreciables radioescuchas, indudablemente que cuando nosotros abordamos
esta serie de temas, enfáticamente lo que se mencionó al inicio, cuál es la ley de mediunidades. Hay una atracción inmediata de fuerzas energéticas muy positivas. Sin embargo, pues dentro de una de las lacras se podría decir que se apoderaron y se enquistaron en la mente del ser humano, precisamente por su ignorancia, por su desconocimiento, que fue la creación de ese famoso dualismo de espiritismo y religión, esa mezcla absurda, tonta, que tergiversó la cosa. Parece que nos vamos a una pausa. ¿Se ha preocupado alguna vez en meditar sobre quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Escucha el programa Conócete a ti mismo, Conócete a ti mismo, los domingos a partir de las 8 de la mañana, hora local Guatemala. En el desarrollo de este y otros interesantes temas que incrementarán su acervo cultural, moral y espiritual. Continuamos. Bien, seguimos con la programación. Estamos en las 9 de la mañana en punto, el 2254-2438 disponible para todos ustedes. Estamos con el señor Romeo Aragón, que está en línea, y don Romeo puede dar sus comentarios. Estamos al aire. Sí, no es directamente un comentario, simplemente para preguntarles por qué ustedes se equivocan espiritualismo y espiritismo. Por ejemplo, ahora la señora habló del espiritualismo muy mal. Y yo creo que el espiritualismo y el espiritismo vienen de la misma palabra, solo que nosotros somos los que hemos determinado lo que es espiritismo, lo que es espiritualismo. Yo quisiera saber en realidad qué es lo que ustedes se determinan. No escuchamos muy bien la pregunta. Si fuese posible repetirla, ya cortó. Sí, definitivamente. Hermano Romero, solo escuchamos su nombre. No le captamos la pregunta. Si usted fuera tan amable de volver a marcar su digital y volver a hacer la pregunta de la misma manera. Pero vamos a ver por acá, Carlitos. Ok, muchas gracias. Ahí estaba encendido, muy bien. Bueno, sobre lo que es espíritu y qué es espiritismo. Ok, hermano, amigo Carlos Romero, no sé si es Carlos, pero yo creo que sí es Carlos, pero su apellido sí es Romero. Pues espíritu indudablemente somos todos nosotros, ¿verdad? Usted, yo y todos aquellos seres humanos que usted pueda ver, somos espíritus encarnados, es decir, que gozamos de un cuerpo. Sin embargo, pues ya dentro para adentrarnos y clarificar lo que es un espíritu, pues nosotros mencionamos de que el espíritu es una energía, ¿verdad? Que tiene muchas acepciones, que es una energía, que es la fuerza que mueve a un cuerpo. Perdonen que les interrumpa, pero yo le pregunté, y usted, es que está mala la línea. He llamado como 4 veces y no contestan. Entonces yo quiero saber qué es espiritualismo y espiritismo, porque ahora la señora pues equivocó otra vez el espiritualismo, habló mal de él. Entonces yo quiero saber qué es lo que ustedes determinan con respecto a espiritismo y a espiritualismo. Aló, excelente la llamada, nos encanta cuando nos hacen una llamada. Y sí, definitivamente la diferencia entre la palabra espiritualismo y espiritismo es bastante grande, porque el espiritualismo es una mezcla de religiones, de todas las religiones existentes, y una mezcla con algo de espiritismo, porque ellos hablan del espíritu, hablan de comunicaciones medianímicas, pero al mismo tiempo creen en las religiones, en esos centros donde dicen que adivinan, que curan, y allí tienen imágenes
tienen bolas de cristal, tienen algunos objetos y al mismo tiempo dicen dar comunicaciones medianímicas. O sea, es una mezcla de religión y espiritismo. Entonces, lo que es mezcla no puede ser puro. En cambio, el espiritismo estudia directamente todo lo que al espíritu se refiere, todo lo que a la materia se refiere, porque el espíritu lo estudia todo por todo y con todo. El espíritu, como dijo acá Luis Cajabón, el espíritu es una porción de energía que procede de la energía universal. Y ya al decir espiritismo es el conjunto de espíritus. Un espíritu solo se le llama espíritu. Y la palabra espiritismo es ese conjunto de todos los espíritus. Es un plural de espíritus. Pero esa es la diferencia, que el espíritu estudia todo por todo y con todo sin tener ninguna mezcla. Todo lo contrario, desecha todas las mezclas existentes, porque en esa unión de mezclas viene el engaño. El espiritualismo le encantan los fenómenos, porque de eso vive. Fenómenos y más fenómenos. En cambio, en el espiritismo existen los fenómenos, pero en una forma transparente, clara. Al comunicante se le interroga para ver si es quien dice ser, o sea, no se cree por creer. Eso nada más, y ha sido un gusto escucharte. Vamos a continuar acá con Luisa Cajabón, con nuestro tema. Esperemos que haya más, se le haya entendido o haya comprendido un poquitito nuestro apreciable oyente Romero, y también para apoyar más lo que ha mencionado acá Diony. Por ejemplo, vamos a hacer una figura, ¿verdad?, de lo que es espiritismo y de lo que es espiritualismo, un poquito actualizada, vamos a decirlo así. Por ejemplo, usted puede ver a un personaje de X personaje determinado, hacendoso, trabajador, honesto, que todos los días sale de su casa a conseguir el pan diario en una forma franca, sincera, sin engañar a nadie en la calle, a ofrecer su producto o a sudar sus manos, ¿verdad?, en lo que se desenvuelve, en una forma con pulcritud, ¿verdad?, en una forma honesta, como dije, y dando lo mejor de sí. Eso podemos calificar nosotros a lo que es el espiritismo. Esa persona se dedica en su trabajo con amor. ¿Por qué? Porque sabe que tiene una familia a la cual se debe, a una familia consanguínea y a una familia espiritual, y sabe de que debe de llevar el sustento diario, que es uno de sus deberes, por supuesto. Y le voy a poner la contraparte, el espiritualismo. En el espiritualismo puede colocar a usted a X o Y persona determinada y véala como alguien que sale también de su casa, de habitación, pero que sale a engañar a medio mundo con tal de obtener platita, dinero, que le sirve, por supuesto, para llevar también la alimentación a su casa. Pero la forma en que lo va a hacer es una forma anómala, engañando gente, mintiendo o no cumpliendo con determinados trabajos que va a ofrecer. ¿Por qué? Porque va el engaño y la mentira de por medio. Así puede usted ver la diferencia entre lo uno y lo otro. Cada quien va a decidir dónde se quiere quedar. El espiritualismo lo contemplo yo como una de las grandes lacras de esta sociedad que ha sido absorbida por su grado de inconsciencia,
por su grado de ignorancia, porque le gusta vivir de la mentira, de la falsedad. El espiritista realmente es aquel que hace un trabajo lo mejor posible. No significa que va a ser un ser perfecto y que no se vaya a caer. Pero me parece que tenemos en línea a un amable radio escucha o ciber escucha, así es de que le damos la palabra. Muy bien, en este caso estamos con Frida Ceja. Frida está con nosotros desde San Antonio, Texas, así que Frida, estamos pues al aire, puedes dar tu comentario. Sí, muchas gracias. Es muy grato de saludarles nuevamente y reencontrarnos en esta programación de Conócete a ti mismo. Saludos a todos los que nos escuchan alrededor del mundo y sobre todo a todos los países que festejarán el día de su independencia en estos días. Muchas felicidades. Con ustedes saben que los panelistas están desarrollando un tema que no debe de pasar de apercibido porque se ha mal entendido lo que son y la importancia de las mediunidades para cada estudiante de esta doctrina y para cualquier persona, porque muchos lo han confundido con los espiritualistas supercheros, y es de donde se confunde todas estas ideas. Y también la importancia de las comunicaciones es para el beneficio del progreso de esta humanidad, y desafortunadamente se piensa que las comunicaciones. Quiero saludar a los hermanos Johnny Rivera y Luisa Cajabón por explicar este tema tan importante. Antes que nada también quiero solicitar, recibimos una llamada y a solicitud de nuestro director y productor Hugo Nestalí Álvarez, lo siguiente. Tiene lo siguiente para ustedes. Cátedra Regional Guatemalteca no está apoyando a un director general que abandonó su cargo y no cumplió con su compromiso. No estamos con él, pero tampoco contra él, ni contra ninguno de los llamados directores generales o maestros natos. Cada quien es responsable de sus actos y tendrá que entregar cuentas a su responsabilidad. Bueno, antes seguimos adelante y les queremos mandar de parte de los integrantes de Conócete a ti mismo y Filosofía y Espíritu, la fuerza de la razón, digamos, felicidades a nuestra hermana Raimar Betancourt, que será su cumpleaños el día 18 de septiembre. Reciba un abrazo fraternal de parte de todos los integrantes y de todos los hermanos. También tenemos en el chat de la radio, Facebook y TuneIn conectados a las siguientes personas: Ángel de Paz de Miami, Florida; Franklin Rojas de Maturín, Venezuela; Asdrúbal Linares de Jacksonville, Florida; José Salcedo de Richfield Park, New Jersey; Edith Junca de Bogotá, Colombia; Alfonso Méndez desde Los Ángeles, California; Emma Lozano desde Miami, Florida; María Coelho desde Caracas, Venezuela; Tenaya del Carmen Andrés desde Puebla, México; Carlos Alberto González de Villavicencio, Colombia; Alejandro Liscano desde Bogotá, Colombia; Hilda Chacón desde Caracas, Venezuela; Flora López y Silvestre Pérez desde Houston, Texas. Saludos, hermanos, un abrazo fraternal. Víctor José Atopo desde Caracas, Venezuela, bienvenido nuevamente. Ramiro Lozano desde Bogotá, Colombia; Adela Mendia desde Antigua, Zacatepeques, Guatemala; director y productor Hugo Nestalí Álvarez desde Capital, Guatemala; Raimar Betancourt desde Valencia, Venezuela. Un abrazo fraternal, hermana, y que ese día la pases muy muy bien. Y muchos más que están conectados en la línea y en el chat. Nos place invitarles a toda nuestra respetuosa audiencia que están cordialmente invitados para nuestro siguiente domingo 21 de septiembre, donde la programación de Conócete a ti mismo y Filosofía y Espíritu, la fuerza de la razón, se llevará a cabo en 2 horas cada programa, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Esto con motivo de nuestro aniversario 103 de la Escuela Magnético Espiritual de la Común Universal, y le agradecemos a Fernando Andrino por permitirnos el horario que él ocupa para su programación. Pues no se lo pierdan y
Recuerden que Filosofía y Espíritu, la fuerza de la razón, estará después de esta programación con la diversidad de temas y voces internacionales. Los esperamos y seguimos con la programación, enviándoles un fraternal saludo a todos ustedes. Hasta pronto. Gracias, hermana Frida. Igualmente para ti un grandioso saludo y a toda tu familia. Y enhorabuena a la hermana Raimar, también un fuerte abrazo para ti en tu cumpleaños y pues ahí nos invitas al pastel. Bueno, estaba indicando yo de las grandes lacras que está nuestra sociedad. Parece que hay una llamada nuevamente. Fíjese que yo sinceramente hace ratos que me confundo, porque yo oigo hablar de la gente de las diferentes formas, espiritismo, espiritualismo, pero el diccionario dice espiritualismo, doctrina filosófica que cree en el espíritu como una realidad sustancial. Eso dice el diccionario. Entonces yo creo que había que aclarar en eso para que la gente en realidad no se confunda, porque eso ha pasado conmigo. Sí, te estamos escuchando. Claro. Sí, te estamos escuchando. Sí, solamente eso. Solamente. Muy bien. Bueno, vamos a ser enfáticos acá. Realmente el diccionario de la lengua española no es del todo fiel en cuanto al discernimiento de lo que es una cosa u otra, es decir, lo que es espiritismo y lo que es espiritualismo. Lamentablemente sí, el diccionario que tú tienes y todos los diccionarios, considero yo, no saben precisamente, porque recuérdate que dentro de la Real Academia de la Lengua Española, los conocedores, ¿verdad?, entre comillas, de nuestro idioma tienen el tinte, en principio el tinte religioso. Entonces no saben el hacer ver y el hacer distinguir entre lo que es espiritismo y lo que es espiritualismo. Y es un buen punto, porque podríamos nosotros incluso abocarnos a esa misma prestigiosa casa de la Real Academia Española para hacerles ver la diferencia entre una cosa u otra. Pero no tomes pie de letra de lo que dice el diccionario, porque sí hay un grave error dentro del diccionario. Por eso es de que nosotros nos tomamos mucho tiempo en aclarar precisamente lo que es el espiritismo y lo que es espiritualismo, que hablar de espiritualismo casi que es realmente una cosa, se podría decir, negativa. Pero es importante que ustedes sepan de que el espiritualismo es ese congénere de prácticas absurdas, de prácticas arcaicas, de inciensos, de altares, de todas esas cosas que son suciedad, ¿verdad?, que es algo sucio, ¿verdad?, que está dentro de muchas personas creyentes de una sociedad. El espiritismo es la madre de las ciencias, es decir, que del espiritismo han nacido todas las ciencias. Tú eres, como yo decía, cuando tú consideras de que la pregunta era de que lo que era un espíritu, el conjunto de espíritus formamos, ¿verdad?, el espiritismo, ¿verdad? Es decir, tú eres un espíritu, yo soy un espíritu, la hermana es un espíritu, todos los que estamos en este mundo tierra somos espíritus, y ese conglomerado somos el espiritismo, porque el conocimiento está en cada uno de nosotros. Lamentablemente apareció el sacerdote. ¿Quién es el sacerdote? Al que no le gusta trabajar, al que no le gusta salir a la calle y esforzarse, es el que le gusta vivir de una forma plácida, tranquila, que todos se lo lleguen a dar, que lo adoren. Y él creó el espiritualismo. ¿Pero por qué? Porque nosotros en algún momento de nuestra existencia nos prestamos a eso, ¿verdad? Entonces yo creo de que hablar de esto, creo que Diony también quiere seguir abundando sobre el tema, ¿verdad? Sí, así en una forma somera. Sí. Realmente la diferencia que puede decirse entre el espiritismo y espiritualismo es como decir la libertad y el libertinaje.
ambos son parecidos, pero hay una gran diferencia. La libertad realmente es algo hermoso, la libertad que el ser humano tiene de expresión, de pensamiento y de todo. Y el libertinaje sabemos que es alguien que actúa de una manera negativa, de una manera absurda. Pero muy bien, vamos a dejar esto de momento y continuamos con nuestro tema directamente, aunque esto también entra dentro de nuestro tema. ¿Tú puedes continuar? Los temas, cuando nosotros hablamos de espiritismo, los temas se entrelazan, pero vamos a ir a una llamada, me parece. Y bien, tenemos en línea al señor Esteban Alvarado de la zona 18. Don Esteban, estamos al aire, puede dar su comentario. Gracias. Vea, cuando el hombre desarrolla su energía mental, no necesita ya de la Biblia, de cualquier versión. Eso lo Platón, Sócrates, Aristóteles, Cicerón y muchos más. Aún la madre de Jesús, que se comunicaba con los ángeles, y los ángeles son espíritus. Ella tenía mucha comunicación con los ángeles. Entonces, ¿cómo se puede llamar? ¿Ella era espiritista o era espiritualista? Porque ella para mí era espiritualista, porque todos los días se comunicaba con los ángeles. Gracias, Jesús. Definitivamente, algo que toda participación es buena, es hermosa, porque nos da una pauta para podernos extender. Y gracias por la comunicación del oyente Esteban Alvarado. Dentro de su exposición, él menciona de los ángeles. Y que los ángeles son buenos. Definitivamente se le ha llamado ángeles y demonios, queriendo decir buenos y malos, pero lo que hay son espíritus regenerados, espíritus evolucionados. Todo aquel que no hace daño y en vez de hacer bien, ese es una persona buena. Pero persona buena, ángeles realmente no existen como los ha pintado la religión, que los ángeles se van al cielo y que son quienes se llevan a las personas al dejar su cuerpo. Definitivamente, empezando porque no hay cielo. El universo es infinito, no tiene tope. Entonces, espíritus buenos, saludables, sanos, que se preocupan por hacer el bien, y espíritus malos que hacen daño, simplemente eso, pero son espíritus humanos. Por la misma libertad que tienen, actúan bien o mal. Bien, tenemos nuevamente otra llamada al 2254-2438. Don Luis Juárez está con nosotros, así que don Luis, ya estamos al aire, puede dar su comentario. Muchísimas gracias, Fernando. Un verdadero placer saludarles, un grato privilegio y ante todo pues una gran cátedra de escuchar el programa Conócete a ti mismo, porque está comprobado de que a diario aprendemos muchísimas cosas, y eso es lo bueno, porque pasamos del estado de ignorantes y pasamos al grado de sabios, aunque es un camino bastante duro, bastante difícil. Con mucho gusto voy a hacer una pequeña exposición acerca del trabajo que hizo el hermano José Rafael Mendoza Vallejo de Caracas, Venezuela. Él trabajó precisamente para conocer en el diccionario Gran Manual Ilustrado Larousse y el diccionario enciclopédico Universal Larousse. Él trabajó, repito, con el propósito de dar a conocer esas definiciones de lo que es espiritismo, espiritualismo y espirititerismo. Y precisamente en el diccionario Manual Ilustrado Larousse, en la página 999, y en el Larousse Universal Ilustrado, de la página 200, expone claramente qué es espiritismo, espiritualismo y espirititerismo. Es decir, pues para los hermanos que tienen su diccionario a la mano, y si tuvieran pues los Larousse, qué bueno, porque ahí, reitero, en la página 999
el gran Larousse Manuel Rosado, y también del gran Larousse Universal Ilustrado. Ahí se encuentra la página 200. Así pues, de que efectivamente ya esto circula desde el año de 1971 a nivel mundial, porque la gran editorial francesa de Larousse tiene pues sucursales en todo el mundo. Muchísimas gracias, y ante todo también un gran saludo fraternal para todas las cátedras del mundo, dado el caso que ya estamos a pocas horas de conmemorar, de festejar el 103 aniversario de una de las escuelas filosóficas más grandes del siglo XX, la Escuela Magnético-Espiritual de la Comunidad Universal. Que la paz del amor sea con todos, éxitos, hasta luego, gracias. Muchas gracias a nuestro hermano Luis Guillermo Juárez, un abrazo fraternal para ti. Para continuar con este tema, hay un pequeño párrafo muy importante que se relaciona a lo que estamos tratando. Dice: la generalidad no se atreven a levantar ni la punta del velo. Para casi todos es Jesús el límite máximo de la perfección, con lo que anonadan a Jesús y empequeñecen al Padre Creador. Y ellos se absuelven de sus fechorías y embrollos porque dicen que no pueden llegar a Él en perfección, y no hacen más que los sacerdotes de las religiones que se amparan en el mismo estribillo. No, hermanos míos, Jesús es uno de los jalones, pero no el último jalón, y sí solo el primero de los jalones, y subiendo por él se engrandece a Jesús, y él mismo os lo dijo: yo soy el camino. Ya veis que no dijo yo soy el fin. Y si alguien en la teología dogmática o cualquier otro principio le atribuye otras palabras, son invención de la malicia. Jesús tenía convencimiento de la causa que traía y no dijo yo soy el fin, sino el principio, que equivale a decir el camino. Y el camino conduce a alguna parte más allá de donde empieza. Jesús es uno de los maestros y no el mayor de los maestros, ni el único de los maestros. El más significado sí, porque en sus obras cifró el amor, como Juan cifró la fortaleza, como Abraham cifró la fe, como Moisés cifró el arrojo, y como Jacob cifró la previsión, porque unos y otros y todos los antes y después hasta hoy traen el mismo conocimiento de la verdad. Se proclama por muchos que Jesús es el espíritu más grande que ha venido a la tierra, y yo os pregunto, ¿por qué se le profetizó a Juan que era el mayor de los nacidos? Si fuera, ¿sería Jesús por eso menor que lo que es? No, mis hermanos, Juan era grande, Jesús era grande, Abraham era grande, y eran por eso menores los otros profetas, el viejo Joaquín, el padre de Jesús, el gran patriarca por ser padre de 12 hijos y fuerte artesano. Y María, ¿se atrevería Jesús, Juan, José, Joaquín, Moisés, Jacob y Abraham a justificarse mayores? ¿Con qué respeto, hermanos míos, evocan su nombre? O sea, Jesús es un maestro de maestros, no solo que ha venido a este mundo tierra, sino que anda de mundo en mundo ayudando a todos quienes lo necesitan. Pero eso no quiere decir que sea el mayor o que sea hasta mayor que el Padre Creador. No, es uno de los grandes, de los directos maestros de la creación, pero de la misma manera lo son otros de quienes hemos mencionado en este momento. ¿Qué nos dices, Luis?
Por supuesto, no hay figura más clara que esa, ¿verdad, Jenny? Indudablemente y tristemente, pues nuestras sociedades han sido su característica que nos han envuelto en mucha mentira en todos los aspectos de la vida. Y no podía ser el menos tampoco que dentro del conocimiento y el avance que los seres humanos debemos de tener y ostentar es precisamente en nuestra espiritualidad. Y es que estos temas que tratamos precisamente es para que nosotros engrandezcamos nuestra espiritualidad y que no nos sentemos en la base únicamente de la materia, de que veamos, de que sostengamos, de que existe un más allá y que ese más allá está inmerso dentro de nosotros y que lo debemos de provocar para avanzar en nuestra vida. También hay un tema muy importante, ustedes se pueden dar cuenta, por ejemplo, de los niños mediums. En la actualidad las mediunidades, por decirlo así, se han desbordado. Hay muchos niños que muestran su clarificencia a través de sus mediunidades en sus formas de actuar, en su forma direccional que tienen hacia la vida. Ya no son los niños de antes. Pero el tiempo se me ha terminado, ¿verdad, Diony? Y yo solo deseo mandarles un fuerte abrazo a todas y a todos, un feliz domingo y muchísimas gracias por su atención. Feliz cumpleaños a Raima Betancourt, un abrazo para ti y para todos que nos escuchan. Hasta el próximo domingo con un nuevo tema. Incursionamos en la relativa dimensión desconocida de esa energía inteligente. Espíritu. Energía que es fuente de vida individual y universal. Hemos llegado al final de nuestro programa. Fue un placer compartir contigo. Cátedra Regional Guatemalteca. Conócete a ti mismo. De la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal. Gracias por tu atención y hasta la próxima semana. Sintonízanos a partir de las 8 de la mañana, hora local Guatemala, desde cualquier punto del mundo, a través de www.radioprogresoguatemala.com.